Muy buenos días, les saluda Ivette Rojas Celedón, docente de la sección de arte de la Escuela de Estudios Generales. Esta mañana estaré moderando esta mesa de discusión, observando. La Escuela de Estudios Generales y el Instituto de Investigaciones en Arte de la Universidad de Costa Rica les dan la más cordial bienvenida al Congreso de Artes y Humanismo, Humanidades, Educación Artística y Transformación Social, un espacio que nos invita a cuestionar el rol de la educación artística y la importancia crucial del arte y las humanidades en la generación de respuestas novedosas y sensibles ante la complejidad del mundo contemporáneo. Corresponde esta mesa 22 que se titula Experiencias Pedagógicas e Innovación. Participan David José Ramírez Soto de la Fundación Parque Metropolitano La Libertad, Máster Gladys Alzate Quintero de la Escuela de Estudios Generales y Máster Laura Sancho Martínez del Tecnológico. A continuación iniciaremos con David José Ramírez Soto. Voy a leer un poco de su biografía. Ha realizado estudios de filosofía, historia y artes dramáticas. Desde el 2008 se desarrolla como artista del circo callejero, desempeñándose en el ámbito profesional desde el año 2010 en las áreas de malabares y clown, colaborando con variedad de compañías circenses locales. Es cofundador del dúo de malabarismo cómico Los Canijo, proyecto con el cual recorre Centroamérica y Europa. Además es cofundador e intérprete de la compañía de circo La Gangarilla, proyecto con el que realiza gira por Argentina en el año 2018. Desde el año 2012 se introduce en el mundo de la pedagogía del circo social, realizando colaboraciones con proyectos con el Circo de Nicaragua y Costa Rica. Colabora como instructor del circo social y codirector escénico del Circo Fantástico, con quien realiza 2 giras europeas. Se acredita como instructor y formador de instructores en la pedagogía del circo social de la libertad por parte de Cirque du Monde, Cirque du Soleil. Desde ese año ha participado como fundador de 3 generaciones de instructores en pedagogía de circo social y durante el 2018 conforma parte del grupo diseñador y moderador del foro Circo y otras artes para la inclusión social. Durante la pandemia y gracias al Fondo del Apoyo Estatal escribe Manual Naranja, con el fin de compartir un documento introductorio a la pedagogía del circo social con las personas participantes del taller virtual introductorio profesionales de las artes circenses, ciencias sociales y pedagogía. Los dejo con Circo Social, el circo para el cambio. Buenos días, ¿cómo están? Bien, sí. De tanto trabajar con chicos y chicas en escuela siempre tengo el grabado el bien, ¿y usted? Bien, gracias por la presentación. Mi nombre es David Ramírez, actualmente colaboro en La Libertad. ¿Alguien conoce sobre La Libertad, Fundación La Libertad o Parque La Libertad? ¿Han escuchado? ¿Sí? Para quienes no conocen, bueno, esta es una foto justamente en el Parque La Libertad, que es el espacio físico donde está la Fundación La Libertad, y somos básicamente un espacio, un proyecto de desarrollo humano en donde una persona puede desde aprender a hacer compostaje hasta hacer acrobacias en telas. Entonces les invito a que se acerquen, se den la vuelta, pueden ir también ahí a hacer visitas recreativas. Y justamente en La Libertad es donde empieza mi camino como instructor y como formador en la pedagogía del circo social, que es lo que les voy a compartir un poco hoy. Pero antes de dar inicio con esta ponencia performática, quiero llamar al escenario a un amigo, a un hermano. Por favor, un fuerte aplauso para recibir al maestro Telémaco. Muchas gracias. ¿Todo bien? Sí, por acá mejor seguridad. Gracias, maestro, gracias. Y Telémaco, voy a tener el honor, el privilegio, va a acompañar esta ponencia musicalizándola con su piano de cola. Así que por favor un aplauso para el maestro Telémaco, gracias de verdad.
Muchas gracias. Qué pena, disculpen, un momentito, esto aquí. Qué pena, bueno, después de esta pequeña introducción, ya se me enredó un poco la ponencia. También la siguiente ponencia se me enredó, entonces disculpe a la persona que continúa. Podemos hablar ahí en conjunto. Vamos a hacer una investigación conjunta a partir de... Muy bien, gracias. Bien, pero bueno, después de este inicio un tanto golpeado, sobre todo por Telémaco, todo bien, ¿verdad? Les voy a pedir por favor que ahí donde están se entreguen a un viaje, un pequeño viaje que vamos a hacer rápidamente. Gracias, maestro Telémaco. Les voy a pedir que ahí donde están cierren los ojos un momento. Cierren los ojos. Por favor, ocupamos concentración pura. Cierren los ojos, escuchen la música. Y vamos a hacer un viajecito corto. Vamos a respirar profundo, inhalamos por la nariz, exhalamos por la boca. Y vamos a partir el viaje en un espacio totalmente oscuro. Solo está nuestro cuerpo y la oscuridad. No sabemos qué hay detrás de esa oscuridad. Nuestro cuerpo experimenta un frío profundo. Lentamente empezamos a movernos y conforme nos movemos nos damos cuenta que nuestro cuerpo empieza a calentarse. Y conforme el cuerpo empieza a calentarse empezamos a movernos cada vez un poco más fuerte. Nos calentamos, el frío se empieza a ir y a lo lejos, en la oscuridad veo un punto. Camino hacia el punto. Conforme me acerco al punto, el frío se empieza a ir. Se empieza a ir el frío y de repente empiezo a ver siluetas de personas que van hacia ese punto en la oscuridad y conforme se acerca puedo ver los rostros y conforme me acerco a ese punto me doy cuenta que es un fueguito y alrededor de ese fuego continúo moviéndome, me acerco a esas personas que al entrar en contacto con ellas me dan calor y alrededor del fuego todos y todas extendemos las manos y sentimos ese calorcito, el frío se empieza a ir, inhalamos profundo, el aire entra por la nariz, llena los pulmones, exhalamos y solo estamos ahí. El tiempo no existe y solo existe ese círculo alrededor de ese fuego. Inhalamos, respiramos profundo, observamos a las personas que están a nuestro alrededor, en ese círculo alrededor del fuego, y lentamente abrimos los ojos y observamos a las personas que están acá hoy con nosotros compartiendo estas ponencias. Eso, las vemos, si nos dan risa nos podemos reír, ¿por qué no? Qué lindo que es la risa. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver un círculo, un fuego, el frío, los sonidos New Age? Y es que me gusta pensar que el circo surge en un entorno justamente como ese, en un círculo alrededor del fuego. Y para hacer este
pequeño viaje que vamos a hacer a través de la historia del circo, quiero llamar al maestro Telémaco, que no solamente es un gran músico, sino también es un gran actor físico. Maestro Telémaco, por favor, pase adelante. Quien me colaborará con su cuerpo, no. Interpretando con su cuerpo este breve viaje que haremos por los anales de la historia. Muy bien. No. Anales de la historia, Muy bien. Y como si eso fuera poco, lo vamos a hacer en tan solo 3 minutos. 3 minutos vamos a hacer ese viaje. 3 minutos cronometrados, por favor, ahí en la zona técnica. Me voy a disponer a leer para poder dejarle el escenario y el cuerpo y el espacio a Telémaco. No tenemos música. No, pero ocupamos que usted interprete la. Muy bien. Si alguien tiene un celular que ponga una musiquita. No, mentira, tranquilos. Muy bien. Vamos a contar. 3, 2, 1. Hace millones de años, en alguna cueva, un grupo de amigos y amigas, sin mucho que hacer, porque ni siquiera existía lenguaje, compartían una noche más de sobrevivencia alrededor de una fogata. Uno de estos personajes descubrió que si se movía, el frío disminuía, así que empezó a moverse de múltiples formas. A este, por su agilidad, si hubiesen tenido lenguaje, lo llamarían Homo habilis. Todos los demás seres empezaron a moverse para calentarse. Así nació la danza. Otra empezó a chocar sus palmas y sintió gran alegría y alergia. Sí, porque tenía las manos con polvo. Los demás seres la imitaron y surge así la música. De repente, uno de los amigos, que era el encargado de traer la cena, llegó muy pálido, haciendo movimientos extraños y sonidos. Se inventó así el reggaetón. No. Se le veía muy asustado y no paraba de hacer sonidos y movimientos. Como no existía el lenguaje, era difícil comunicarse en esos tiempos. Así que cuando se calmó, gracias al apoyo de un compañero, un compañero que le apoyó un garrote en la cabeza, más calmado, respiró profundo y con su cuerpo imitó aquella amenaza que estaba fuera de la cueva. Surgiendo así la mímesis, primero síntoma de teatro. Fue de esta forma que en esa cueva, alrededor del fuego, una vez surgida la danza, la música y el teatro, surge en lo sagrado del círculo infinito, ilimitado, el circo. Mucho tiempo después, cuando ya el lenguaje existía, de vez en cuando los cazadores y recolectores se detenían en algún lugar y alguna persona, miembro del grupo, que gustaba de entretener, era el alma de la noche. Con la agricultura llega el sedentarismo, las ciudades, los mercados, y en los mercados llegaban viajeros que contaban historias y hacían acrobacias y todo aquello que sorprendiera al público. Algunos con yoyos que usaban para bajar pipas de las palmeras, otros con otras habilidades hacían maromas y acrobacias y música. Asombrando siempre a los espectadores y reafirmando la genética nómada y callejera del circo. Llegan las grandes civilizaciones. En Grecia, el teatro. En Naranjo, el café. No, perdón, es que me equivoqué. El guión era. Perdón. En Grecia, el teatro. En Roma, los gladiadores domando las bestias en el circo. Durante la Edad Media, juglares, trovadores, magos, acróbatas se ganaban la vida en las ferias de los reinos, mientras los bufones aconsejaban a los reyes, diciendo, no, tranquilo. Le decían sus verdades al poder. Para que en el Renacimiento en Italia surjan las primeras compañías de comedia del arte, uniendo cada vez más el asombro, la comedia, el contar historias en los improvisados canovachos. Reinas van, reyes vienen, revoluciones y retortijones, hasta que en 1779 un militar inglés
dedicado a maestrar caballos, se queda sin trabajo porque se acabó la guerra, así que decide viajar por los pueblos de su país en una carpa militar presentando su espectáculo ecuestre. Ecuestre lo que ecuestre, sin saberlo, funda el primer circo moderno. En las plazas, celebrando los santos de los pueblos, las carpas empiezan a brotar, cruzan el charco, siempre presentando lo exótico, lo distinto, lo que traiga al público. Viajeras y viajeros ganándose el sustento entre alegrías, escenarios y peripecias. Familias completas, primero en carretas jaladas por burros, luego en máquinas de vapor, después en camiones, llegan a cada rincón llenando de alegrías. La mujer que vuela, el hombre fuerte, el payaso más famoso, algunos cargados de elegancia y glamour, otros apenas con lo necesario. Ese era el espacio de todas y todos. En una carpa de circo se proyectó la primera película, en una carpa de circo viajaban los teatros por el sur de América, en una carpa de circo se presentaron las primeras jirafas en América. Las grandes familias de circo viajaban por los pueblos recién fundados hasta donde llegara la línea. La línea del tren, la línea del tren. Hasta donde llegara la línea del tren. Se abrieron paso desde el norte y desde el sur para poner en nuestras plazas aquellas carpas gigantes que dejaban a su paso un montón de carajillos y carajillas jugando a domar el gato, a lanzar los mangos para arriba. Grandes circos llegaron a nuestro país. Los hermanos Fuentes Gasca, Los Suárez, Circo Miller. Algunos iban y venían, otros se quedaron para sembrar acá una escena que hoy, en los más diversos escenarios, mantiene viva aquella llama que en una cueva hace muchísimos años se encendió para no apagarse. Gracias. Muy bien. Ya ahora sí, introducida esta breve historia del circo, esta pincelada en solo 3 minutos, ¿verdad? ¿Tenemos 2 segundos más? Falta, ok. Así, ya. Muy bien. La ponencia de hoy, con esta introducción sobre el circo, ya hablamos del circo, es titulada Pedagogía del Circo Social, Circo para el Cambio. Bueno, ya pasamos por aquí, esa era la meditación del fueguito. Ya pasamos por la breve historia del circo. ¿Quién estaba cambiando la diapositiva? Ah, era yo. Disculpa, vamos atrasados, algunas diapositivas. Vamos a ver, ¿qué es la pedagogía del circo social? ¿A qué les suena? Pensemos, pedagogía del circo social, ¿qué se les viene primero a la cabeza? ¿Alguien que quiera lanzarse a especular? ¿A qué les suena? Ok. Hay callejero, hay grupos de jóvenes, bien, gracias. ¿Algo más que agregar? ¿Hay un aprendizaje? Estamos hablando de una pedagogía. Bueno, es divertido. ¿Algo más? Transformación social, muchas gracias. Y bueno, con estas palabras que fueron surgiendo mayéuticamente, a mí me gusta pensar un tanto griego, en que nosotros tenemos el conocimiento y nada más hay que sacarlo a flote. Hay que sacarlo a flote a través de estímulos. Cuando se utilizan los estímulos correctos, sale a flote el conocimiento adecuado para resolver los desafíos. La pedagogía del circo social, en esta historia del circo, cuando el circo ya se configura como el circo moderno, como lo conocemos en la actualidad, se empiezan a notar ciertos aspectos característicos del circo. Para que el circo sea circo, tiene que haber riesgo. Con el riesgo hay asombro. Y con el asombro, por lo general, hay convocatoria. Entonces, muchos circos que viajaban llamaban la atención de niños y niñas y se empezó a ver esa afinidad que había por las personas jóvenes por el circo. Luego, para los años 70, ya se empiezan a implementar ciertos proyectos que utilizan el circo como pretexto para trabajar justamente con poblaciones. Poblaciones llamadas vulnerables, yo prefiero llamarlas vulnerabilizadas. Y para 1996 aproximadamente, el Circo del Mundo, que es la parte social del Cirque du Soleil, implementa todo un proyecto de sistematizar esas experiencias alrededor del mundo.
en México, en el sur de América, en África, experiencias que ya venían caminando y lo que hace es sistematizarlas a través de una metodología. Y bueno, básicamente lo que les voy a presentar es la estructura de esa metodología. Voy a leer rápidamente la definición general. Es una metodología que utiliza las técnicas del circo y de las artes en general para concientizar y potenciar habilidades para la vida y habilidades sociales en poblaciones vulnerabilizadas. Vamos a ver, poblaciones vulnerables o vulnerabilizadas. Como les decía, yo prefiero llamarlas vulnerabilizadas porque el lenguaje construye, y al llamar una población vulnerable es como una facultad inherente a la población, como si fuese algo que yo traigo en la genética, cuando en realidad son los aspectos sociales del entorno los que marcan esa vulnerabilidad. Aquí quería compartirles esta frase con esta foto de uno de los procesos de Circo Social de la Libertad, la frase de Paulo Freire, que dice: enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las condiciones para su propia producción o construcción. Y justamente en eso se fundamenta el cómo se transmiten los conocimientos o se estimulan los conocimientos en la pedagogía del circo social. Partimos metodológicamente del ciclo de aprendizaje experiencial. Tenemos claro que para que el aprendizaje sea un aprendizaje que perdure y significativo, debe pasar por todos los sentidos. No nos basta solamente con sentarnos acá y conversar, sino es la vivencia, la generación de experiencias, lo que marca la evolución de un proceso con alguna población determinada. Y bueno, básicamente el ciclo de aprendizaje experiencial se fundamenta en una experiencia que observo para poder integrarla y aplicarla para la vida. Es así que desde la pedagogía del circo social, tanto el instructor de circo como el agente social se encargan de diseñar experiencias que respondan a las necesidades de una determinada población. Esta es la estructura base de organización que se llama Tándem. Nosotros le llamamos acá en Costa Rica, después de un congreso que tuvimos para tropicalizar la pedagogía, le llamamos agente social. La pedagogía lo llama trabajador social. Sin embargo, nos dimos cuenta que en nuestra realidad latinoamericana no siempre contamos con la figura de un trabajador social o una persona psicóloga, sino muchas veces ese rol de agente social lo asumen lideresas comunales, lo asume, qué sé yo, el señor que vende verduras, que conoce la comunidad y algunas problemáticas, y es ese conecte con las comunidades que vamos a trabajar. Y el instructor de circo, que básicamente es el que aporta el conocimiento técnico en pos de lo que se quiera potenciar con determinada población. Ahora vamos con una parte fundamental que justamente son los pilares. Pilar Cisneros. No. Son los pilares del circo social, que es en donde se fundamenta la estructura que sostiene la carpa. Pilar número 1. Gracias. El pilar número 1 es el espacio lúdico y seguro. Necesitamos un espacio, como bien lo decía la compañera, un espacio divertido, un espacio de juego que asegure no solamente una seguridad física, estamos hablando de circo, de riesgo, sino una seguridad emocional. Pilar número 2, asociaciones. Asociaciones. Son necesarias las asociaciones en todo el proceso de la pedagogía del circo social, desde solicitar apoyo hasta el ingreso en las comunidades. Pilar número 3.
Gracias, gracias. Me fui en la emoción del momento. Pilar, expresión y creatividad. No hay nada que agregar. Pilar número 4, se empieza a complicar este asunto, porque hicieron 7. Planteamiento centrado en las y los participantes. Trabajamos justamente no desde lo que creemos que necesitan las poblaciones o lo que deberíamos potenciar, sino es un diálogo. Se diseña a partir de los requerimientos de las comunidades. Pilar número 5. Duración en el tiempo. Es fundamental la duración en el tiempo. Trabajamos muchas veces con poblaciones que han sufrido cierto abandono y no es justo llegar a hacer una activación, alegrarles el día un día e irnos. La duración en el tiempo es fundamental para que sea un proceso de circo social donde nos aseguremos un diagnóstico de línea base y podamos ver la evolución del proceso y cómo se van cumpliendo los objetivos. Durar en el tiempo con estas cosas. Si sale bien, por favor aplauden, si no también. Tengo sentimientos. Duración en el tiempo. Gracias. Sexto pilar. Ya no tengo manos yo. Sexto pilar, colaboración circo-social. Justamente lo que les decía, agente social que colabora con el artista de circo, donde en conjunto diseñan clases técnicas en pos de desarrollar un objetivo social. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, puedo dar una clase técnica de malabar, donde a las personas participantes se les enseña la técnica básica del malabar, pero lo puedo desarrollar a través de cuestiones como el manejo de la frustración. Entonces puedo ir ligando la cuestión técnica con los elementos o los objetivos sociales. Así lo trabajamos, objetivo técnico, objetivo social por la sesión. Y el último pilar, según la pedagogía, que es el vínculo con la comunidad. No podemos pensar, Telémaco, palmas por favor aquí, disculpen, es que es un poco, bravísimo, bravísimo. Y estos 7 pilares conforman, gracias, no, yo me las dejo así, me siento como que me trajeron flores al final. Estos 7 pilares conforman la estructura básica. Cada uno es digno de ser profundizado. La idea acá era presentarles la estructura básica y que se vayan con la curiosidad de profundizar en la pedagogía del circo social. Y en este encuentro que hicimos para tropicalizar esta pedagogía, agregamos 2 pilares más que no están acá, pero nos pareció necesario agregar la equidad de género y la conservación ambiental. Entonces, en Costa Rica hablamos de 9 pilares. Y finalmente, después de este recorrido, de este viaje, de este compartir, vamos a ver qué sigue. Fundamental. Iniciamos riéndonos. Nos reímos cuando vimos que Telémaco se golpeó, pero estaba bien. Nos reímos cuando se caen las hojas y se desordenan. La risa es fundamental porque la risa es un mecanismo que activa nuestro cerebro para compensar. Sustancias que compensan el error. Pero siempre la risa se da en un entorno generalmente seguro. Por lo general me doy cuenta que alguien pasó del eje vertical al suelo, voy, lo atiendo
y viene la risa, cuando me doy cuenta que no es riesgoso. Cuando hay sangre, por ejemplo, no da risa. La risa siempre se genera en entornos seguros. Para la pedagogía del circo social, la risa es fundamental. Es la materia sutil. Si no hay placer en nuestras sesiones, si no hay juego, posiblemente recibiremos 30 chicos un día y el otro día vendrán 15, pero es la risa, es el asombro y es el riesgo en un entorno seguro lo que le da materia y razón de ser a la pedagogía del circo social. Qué linda música esa. Perfecto. Ya para ir cerrando, todavía no me han enseñado los 3 minutos, ya, ahora sí. Algunas anotaciones importantes que quería compartirles. Muy bien. La necesidad de emplear metodologías alternativas, justamente lo que les estaba comentando, enfocadas en lo lúdico y artístico, que sirvan como herramienta para utilizar las técnicas circenses, y aquí agregaría técnicas artísticas en pos del cumplimiento de objetivos sociales. La necesidad de forjar espacios lúdicos y seguros para desarrollar estos procesos socioeducativos, no solamente para estos procesos con comunidades determinadas, sino también para procesos de recuperación de espacios públicos, para la facilitación de algunos contenidos más teóricos, y podemos traerlos y convertirlos en experiencias que pasen por todo el cuerpo. Y el papel del instructor de circo en la generación de experiencias que le permitan a las personas participantes enfrentarse a desafíos en ambientes controlados y seguros. Finalmente, me gustaría concluir con la siguiente idea, pero antes quisiera que vean esa imagen y que en esa imagen puedan observar con detenimiento si lo que hemos compartido esta mañana está ahí. Y mientras observan, les voy a compartir a manera de conclusión la siguiente frase. La importancia de comprender el arte no solo como una práctica de expresión individual y ajena, sino como una serie de herramientas que nos permiten conectar con la esencia humana, el potencial creativo y el espíritu crítico, y sumergirnos en las esencias propias de la facultad artística, configurándose el arte como un estilo de vida y alejándose de una concepción meramente ornamental, abriéndonos las puertas no solo a imaginar y diseñar, sino a construir en armonía y comunidad el mundo que habitamos. Muchas gracias de verdad a toda la organización. Gracias a toda la organización del Congreso de Artes y Humanismo, de verdad, estos espacios son fundamentales. Gracias al maestro Telémaco en esta interpretación, poniendo el cuerpo, la música, el talento. Muchas gracias. Y gracias a ustedes que vienen a compartir. De verdad, es fundamental. Gracias. Son fundamentales estos espacios y qué bueno, de verdad, que sean desde la academia donde se empiezan a abrir estas puertas para que las artes alternativas que hemos venido trabajando podamos ir mostrando nuestros avances desde tal vez la informalidad, por decirlo de alguna forma, pero también cómo vamos incorporando estos temas metodológicos para poder iniciar un diálogo justamente y un compartir, porque creo que la misión tanto desde la academia como desde los espacios de desarrollo humano es la misma. Gracias de verdad y que continúe el Congreso. Gracias. Muchas gracias. Un aplauso otra vez para los compañeros. Continuamos con la ponencia de la magíster Gladys Alzate Quintero, el teatro, un espacio terapéutico contra la ansiedad, la fobia social y la depresión, 3 males que azotan a las generaciones jóvenes actuales.
Gladys emigra a Costa Rica en el año 1995, funda el grupo de teatro Contraluz, agrupación con la cual ha realizado una labor interrumpida de dirección, actuación y producción de espectáculos durante 29 años, circulando por todo el territorio nacional con diferentes proyectos educativos y culturales. Directora general y artística de la Compañía Nacional de Teatro de Costa Rica del 2010 al 2014, ha desarrollado una amplia carrera como directora teatral y gestora cultural para las más importantes institucionales teatrales de Costa Rica, entre las que destacan el Teatro Nacional, la Compañía Nacional de Teatro, el Teatro Universitario de la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, el Instituto Nacional de la Mujer, el Ministerio de Educación Pública, el Parque Nacional de Diversiones, el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, entre otras, y representando al país en festivales, congresos y muestras internacionales de teatro. Investigadora y autora de libros y artículos académicos vinculados con el tema cultural. Su más reciente publicación es el libro 120 años del teatro en el Teatro Nacional de Costa Rica, editorial UCR 2022. Actualmente es profesora de la Escuela de Estudios Generales de la UCR, directora del Grupo Teatro Girasol y miembro fundadora de la Red de Emergencia Cultural de Costa Rica. Bienvenida, Gladys. Bueno, yo creo… ¿Aló? Estoy empezando en desventaja porque no traje una ponencia performática. Y el público quedó ya con un estado de… Así que le voy a pedir a Alan y David si pueden hacer un poquito de acompañamiento a mi presentación. No, mentira. Bueno, yo voy a hablar sobre un tema que está vinculado justamente con lo que acaban de presentar los compañeros desde otra perspectiva, pero sigue siendo el teatro, ¿verdad? El teatro y la fuerza que tiene el arte para generar procesos de transformación. En este caso, yo lo estoy viendo como un espacio terapéutico también necesario en un momento, en un contexto específico de la contemporaneidad, en que desde el aula yo percibo una necesidad específica y justamente con esa necesidad quería conectar ahora, porque me ha marcado de forma significativa el reencuentro con la docencia y la circunstancia en la que me topo la parte emocional de los jóvenes. Mirar a los ojos a otras personas, pararse en el centro de un escenario para ser observado, levantar la voz lo suficientemente alto para ser escuchado, parecen tareas sencillas, pero para muchas personas jóvenes en la actualidad pueden ser detonantes de ataques de pánico y ansiedad incontrolables. Desde mi llegada a la universidad en plena pandemia del COVID-19 y de retorno a la docencia con jóvenes después de más de una década, me impresionó la situación mental de una gran cantidad de estudiantes que se hacía evidente a través de sus comportamientos retraídos, inseguros, sus fobias sociales y sus miedos, a veces irracionales, para comunicarse con otras personas o expresar sus ideas. Pero lo más preocupante era la necesidad y la urgencia que evidenciaban de querer superar estas situaciones emocionales tan difíciles de sobrellevar. Entonces entendí que las clases de teatro podían ser una oportunidad para movilizar experiencias significativas e intercambios presenciales vitales. Según Byung-Chul Han, toda época tiene sus enfermedades emblemáticas. Es una realidad ineludible que en este momento estamos evidenciando en el mundo el resultado de los cambios surgidos en las prácticas sociales dominadas por el desarrollo tecnológico, el internet y el fenómeno de las redes sociales hiperviralizadas acontecidos a partir del año 2009 y que intensificó aún más con el surgimiento de los smartphones con cámaras en el 2009. Según Jonathan Haidt, estos fenómenos produjeron una reconfiguración de la infancia y el desarrollo humano a una escala inimaginable que han dado como resultado la llamada generación ansiosa, identificada como la generación Z, es decir, los nacidos entre 1995 y el 2010, cuyas prácticas cotidianas desplazaron el juego físico y la socialización presencial para sumergirse en un universo virtual, asincrónico, incorpóreo, alternativo, estimulante, adictivo
y alejado del mundo real. En el año 2012, Facebook adquiere Instagram y este acontecimiento comercial marca una nueva dinámica global. Las redes sociales se llenan de fotos personales donde se exhibe la intimidad y se genera un nuevo tipo de diversión online voyerista. La computadora adquiere poder como lugar donde pasar el tiempo libre. Pero a partir de este momento también se va a dar un aumento significativo a nivel mundial de los trastornos relacionados con la ansiedad y los episodios depresivos graves, sin distinción de razas o clases sociales. Además, en el 2020, la pandemia llegó a exacerbar los problemas preexistentes, porque el distanciamiento social generó nuevos desafíos que impactaron profundamente en el bienestar emocional de las personas. Podemos decir que la ansiedad y sus trastornos asociados parecen ser las enfermedades, y sus trastornos asociados parecen ser las enfermedades mentales que definen a los jóvenes de hoy. Las dinámicas consumistas del mundo online conducen a las personas jóvenes a una percepción serial que produce un placer narcisista e inmediatista ligado a las emociones instantáneas que genera el consumo, siempre buscando y necesitando nuevos y más fuertes estímulos y excitaciones para llenarse. Pero ese flujo inconsistente de información no genera ningún asidero espiritual. Por el contrario, conduce a un déficit atencional, a una sensación de falta y vacío permanente que se convierte en angustia existencial y en depresión. Dice Chulhan, la depresión se basa en una referencia hiperbólica a sí mismo. Al verse totalmente incapaz de salir de sí mismo y pasarse al mundo, uno se encapsula en sí mismo. Los rituales, por el contrario, exoneran al yo de la carga de sí mismo, vacían al yo de psicología y de interioridad. En oposición a esta demanda de consumo inmediatista posmoderna, existe en el ser humano la necesidad espiritual de lo que permanece y que tiene un valor por su esencia y su profundidad. Y ahí aparece la fuerza de lo ritual. Los rituales dan estabilidad a la vida, hacen que la vida sea duradera. La actual presión para producir priva a las cosas de su durabilidad, destruye intencionadamente la duración para producir más y para obligar a consumir más. Lo ritual está vinculado con la percepción simbólica que implica y demanda fijar la atención, concentrarse, ahondar y detenerse en las cosas y buscar su intensidad y profundidad. Además, los rituales generan una comunidad de resonancia que es capaz de una armonía, de un ritmo común, y tiene la capacidad de incorporar lo distinto y además de llevar al cuerpo las experiencias, porque incorpora el juego. Lo lúdico es parte esencial de las manifestaciones rituales culturales, que además suceden gracias a la presencialidad. Los rituales y las ceremonias son actos genuinamente humanos que hacen que la vida resulte festiva y mágica, ya lo vimos ahora, ¿verdad? Por eso son tan valiosos y necesarios para el ser humano. Es justo en esta característica ritual que le es esencial al arte teatral. ¿Está sonando el micrófono? Sí. Es justo en esta característica ritual que le es esencial al arte teatral donde radica su fuerza terapéutica en el presente. Es un espacio ritual para generar experiencias vivas, trascendentales y diferenciadoras. Dice Peter Brook, el teatro es una máquina que permite a todos sus participantes saborear por un momento un aspecto de la verdad. El teatro es una máquina para trepar y descender por las escalas del significado. Es encontrarse con otros para jugar, inventar, imaginar, poner la energía en movimiento, intentar alcanzar lo inacible de un significado o una forma posible para algo que no podemos expresar solo con palabras, es hoy un acto provocador, contracultural, porque va a contratiempo del discurso y las prácticas dominantes. Es abrir un portal hacia el mundo inacible de lo espiritual, en el que estamos obligados a desconectarnos de las pantallas
para mirar con sorpresa la realidad. El teatro, dice Bruck, pulsa una tecla emocional que hace estremecer el intelecto. Tanto el hacerlo como el espectarlo marca la existencia de una manera particular. El encuentro presencial, el convivio que posibilita, adquiere un valor singular para esta generación marcada por la virtualidad y la mediación tecnológica de la presencia. Su fuerza ritual radica en su capacidad para crear un espacio de conexión y transformación interpersonal y generar experiencias profundas, utilizando recursos simbólicos que trascienden el tiempo y el espacio. Todos estos aspectos hacen del teatro una práctica poderosa, que va más allá del mero entretenimiento, para convertirse en un espacio para el aprendizaje y la comprensión de muchos aspectos de la vida, individuales o colectivos, pero sobre todo es un espacio para la mediación del autoconocimiento y la exploración de la autoconciencia, lo que contribuye al desarrollo personal y emocional de las personas jóvenes. A través de la narración de historias y la actuación, tienen la oportunidad de descubrir diferentes aspectos de sus propias personalidades. Muchos recursos teatrales son facilitadores de estos procesos psicológicos. Entre ellos, podemos mencionar algunos. La exploración de realidades ajenas. Al interpretar distintos roles y personajes, los actores experimentan situaciones que les permiten reflexionar sobre sus propias identidades, emociones y elecciones y ponerlas en cuestión. Además, ponerse en el lugar de otros fomenta una comprensión mucho más profunda de las experiencias humanas, promoviendo una mayor empatía hacia sí mismos y hacia los demás. La expresión emocional. La actuación permite la canalización de sentimientos, convirtiéndose en un espacio seguro para expresar emociones que pueden ser difíciles de comunicar y compartir en la vida diaria. También funciona como una especie de catarsis que permite liberar tensiones acumuladas. La expresión corporal, a través de la exploración del propio cuerpo en todas sus posibilidades y el reconocimiento de la necesidad de conectar con él para comunicarse con los demás y producir imágenes y sentidos de manera corpórea, corporal. La desensibilización, porque actuar frente a un público de forma reiterada ayuda a los intérpretes a enfrentarse gradualmente a situaciones que les provocan ansiedad. La práctica regular puede desensibilizarles frente a los miedos irracionales. La interacción social. La creación y presentación de obras permite tejer lazos y crear conexiones profundas entre los participantes. Esto fortalece el espíritu de colaboración y las habilidades para el trabajo en equipo. Ofrece un entorno seguro donde los jóvenes se sienten apoyados y escuchados. Les permite explorar sus miedos en un espacio controlado y les ayuda a reducir su fobia social. La sensación de logro al completar la actuación es gratificante y además muy estimulante. La experimentación y el juego. El teatro fomenta un ambiente lúdico casi permanente. Es un espacio creativo que les permite ponerse en riesgo y dejar salir aspectos personales sin miedo a la crítica, desarrollando una mayor autoconfianza para recibir retroalimentación. Y, por supuesto, las técnicas de relajación, porque muchas clases de teatro incluyen ejercicios de respiración y autocontrol que les ayuda a manejar la ansiedad. Aprender a calmarse antes de actuar es una habilidad valiosa en otras áreas de la vida. Entonces, el teatro como recurso pedagógico no solo enriquece el conocimiento y la sensibilidad artística, sino que actúa como una herramienta poderosa para ayudar a enfrentar los miedos, la ansiedad y la depresión, así como para desarrollar habilidades sociales en las personas jóvenes. Es decir, tiene ese valor terapéutico que se hace más necesario y urgente en el contexto actual pospandémico, marcado por esta crisis de salud mental en este grupo etario. El arte teatral tiene un enorme potencial en el presente para reposicionarse en un rol protagónico dentro de los procesos formativos, por el gran aporte que genera para el aprendizaje de herramientas básicas para la comunicación, el autoconocimiento, el reconocimiento y la aceptación de las diferencias, así como la integración al trabajo colectivo y el empoderamiento ciudadano. Y sobre todo,
porque posibilita espacios de convivencia y creación de vínculos reales con otras personas a través del intercambio presencial, contraponiéndose al aislamiento de las redes sociales y las dinámicas digitales contemporáneas que han generado en las nuevas generaciones y frente a las cuales los padres de familia, las instituciones educativas y las propias sociedades debemos generar nuevas y eficaces y poderosas alternativas culturales capaces de competir. En suma, la crisis de salud mental no es un hecho aislado, sino un proceso social global multifactorial que está modelando la subjetividad contemporánea. No podemos simplemente naturalizarlo y normalizarlo como un problema individual, porque ver a tantos jóvenes consumiendo pastillas para dormir, ansiolíticos o antidepresivos debe llevarnos a encender todas las alarmas posibles para contrarrestar el tecnocapitalismo salvaje que saca provecho de estas circunstancias. La vulnerabilidad emocional genera un terreno fértil para las adicciones y la circulación de propuestas mercantilistas que incentivan soluciones rápidas y efectivas, individualizantes y despolitizantes para resolver todos estos malestares. Nuestro desafío docente radica en pensar cómo podemos usar lo que sabemos hacer para movilizar cambios, estimular visiones críticas y organizarnos para generar juntos alternativas disruptivas, sensibles, solidarias y de apoyo mutuo que puedan tener un verdadero impacto positivo en el bienestar emocional y la salud integral de las personas estudiantes. Desde mi visión como gestora cultural, veo urgente pensar acciones y proyectos teatrales y artísticos diversos que puedan fomentar una mayor integración entre jóvenes y que puedan ser liderados y desarrollados por las universidades, en coordinación con los ministerios de Educación, Cultura y Juventud, entre otras instituciones públicas. Para ello, sería necesario crear un proyecto sólido en el que se desarrollen múltiples actividades. Y bueno, aquí voy a tirar algunas ideas que se me ocurren y podemos empezar a generar procesos de trabajo conjunto para pensar cuáles son esas alternativas potentes para juntar todos estos discursos que hemos escuchado aquí hoy tan interesantes en relación con la pedagogía, ¿verdad? El rol del artista docente, que es el centro del trabajo que nosotros hacemos, porque creo que justamente hay como una necesidad de un cambio de paradigma. ¿Qué es lo que estamos haciendo en el aula? ¿Cómo movilizamos los espíritus y las almas de nuestros estudiantes para que vayan hacia otra cosa? Y para que entiendan también que hay otros mecanismos de empoderamiento que pasan por el cuerpo, ¿verdad? Y por otros discursos. Y así, entonces, bueno, pero voy a leer algunos testimonios de estudiantes que han pasado por estos talleres de teatro que me parecen hermosos y sensibles antes de ir hacia lo otro. Dice Jimena: me acuerdo del primer día de clases y siento que viajo en el tiempo. Y en parte es cierto, ha sido todo un viaje, con sus momentos divertidos, alegres y también con sus turbulencias. Y aunque me queda mucho por aprender y por mejorar, siento que he crecido en estos meses y que va a ser una experiencia que nunca voy a olvidar y que recordaré cuando sienta que no puedo más y que me voy a rendir. Dice Verónica: he aprendido mucho sobre mí. Es curioso porque uno va a la universidad para, 1, aprender de otros en la historia, 2, aprender de lo que esas personas descubrieron, 3, aprender a descubrir sobre otras cosas. En cambio, creo que en teatro uno va a aprenderse a sí mismo, desde los movimientos que podemos realizar, emociones que se pueden proyectar, los límites que tenemos, entre otras cosas. Pienso que el grupo que me tocó no pudo haber sido mejor. El teatro abre mucho espacio para cometer errores y aprender de ellos. Definitivamente, he aprendido más de lo que esperaba sobre mí y si tuviera la oportunidad de llevar el taller otra vez, lo haría. Y esta sensación es muy linda porque la verdad es que después de estos procesos, los estudiantes quedan con las ganas de más, esa sensación de querer continuar en esos procesos de transformación. Dice Esteban: el taller de teatro ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida universitaria. Ha sido una oportunidad de autoconocimiento y crecimiento personal, un espacio seguro para ser vulnerable, un tiempo para mí. Me llevo un mejor conocimiento propio que quizá no hubiera alcanzado nunca si no hubiese sido por el teatro. Y dice Ivania: este curso me permitió adquirir habilidades que puedo aplicar en otras áreas,
Además, antes de todo este proceso no me hubiera imaginado jamás frente a un público, y a pesar de que aún me da un poquito de pena, ahora hasta me entusiasma cuando llega mi turno, porque sé que cada experiencia es una oportunidad para aprender y mejorar. Entonces, bueno, siguiendo con estas ideas, creo que nosotros, el teatro en el país, y bueno, no sé si en general en el mundo, pero estamos en una situación bastante crítica en la que necesitamos repensar cuál es nuestra capacidad de proyección hacia la sociedad, cuál es nuestra capacidad también creativa, ¿verdad? Y cómo nosotros desde el aula podemos generar dinámicas innovadoras, pero también desde la universidad y desde nuestros propios proyectos independientes. Justo esto que planteaban los compañeros del Circo Social, en fin. Así que bueno, yo tiraba algunas ideas que pasan por teatralidades para la inclusión, historias de mi universidad, talleres de creación colectiva, intercambios entre sedes regionales. Algunas de estas cosas las estamos probando desde el Teatro Girasol y se han venido haciendo también desde otras agrupaciones y otros movimientos artísticos en la universidad, pero lo que sí es real es que también en esta universidad tenemos una crisis de salud mental, que no se habla abiertamente, pero ahora que nosotros estamos conectados con el tema, nos damos cuenta que las cifras son alarmantes. Más festivales de teatro juvenil, más teatros foros, más intervenciones en espacios públicos y en general. Bueno, básicamente por aquí iba mi propuesta. Perdón, esto también me parece que es lindo leérselos porque es un testimonio de un chico que lo hace como una metáfora hermosa. Dice, el girasol siempre se vuelve hacia el sol, simboliza fortaleza y alegría. Se regala un girasol a alguien con una personalidad muy alegre o en un momento muy feliz. Esto es lo que más me llevo del curso, una alegría por haberlo llevado. De alguna forma, el curso me ayudó a florecer ciertos aspectos de mi vida y a pasar de un girasol con los pétalos más arrugados, como el de la izquierda, a uno con los colores más vivaces, como el de la derecha. Este curso de verdad que me ha enseñado muchas cosas, desde hacer más creativo, pensar fuera de la norma, mejorar mi expresión, ser más consciente de mi cuerpo y lenguaje corporal, apreciar de una mejor forma las obras y tener mayor sensibilidad artística y social, especialmente en el contexto nacional. También me ha ayudado en aspectos más personales, como a ir superando pánicos escénicos, nervios y timidez, y a usar el arte para desestresarme. Todavía podría seguir mejorando algunas cosas, pero en general creo que este es un muy buen camino. Creo que siempre voy a estar agradecido por todo lo que aprendí. Creo que es lindo estos testimonios porque para mí son como el estímulo para pensar y hablar sobre estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias, Gladys. Continuamos con la máster Laura Sancho Martínez con la ponencia performática El cuerpo sexuado en el espacio, resultado del taller de composición coreográfica con enfoque de género en el Tecnológico de Costa Rica. Laura Sancho Martínez, docente e investigadora de la Escuela de Cultura y Deporte del Tecnológico de Costa Rica, máster en danza de la Universidad Nacional, cuenta con una especialidad en pedagogías para la igualdad en contextos socioeducativos diversos de la Universidad de Buenos Aires, con experiencia como coreógrafa y actualmente desarrolla investigación en temas pedagógicos y de patrimonio dancístico costarricense. Bienvenida, Laura. Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Tienen por ahí el pasador de...? Gracias. Muy amable. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Muy bonito estar aquí. Estoy súper sorprendida de lo que hemos estado escuchando y nada, es un honor estar compartiendo con ustedes. Yo salto al área de la danza y hoy quería compartirles
esta experiencia que desarrollamos en el Tecnológico de Costa Rica, esto sucedió en el segundo semestre del 2023. Lo logré. Bueno, contarles un poco. Los antecedentes de este proyecto surgen a nivel personal. Estaba estudiando lo que eran las pedagogías feministas y entrando en este mundo de los estudios de género, y toda esta información me estaba llenando, ¿verdad?, con muchísimas cosas nuevas. Todo lo que tenía que ver con estudios del cuerpo, para mí, desde ese lugar eran muy nuevos, pero resonaban muchísimo porque claramente venía de ser bailarina, de estar estudiando. Entonces había un resonar muy significativo en estos primeros intentos de conocer este nuevo mundo, pero me hacía falta algo, y era saber cómo toda esta teoría me llegaba al cuerpo, pero también cómo llevarlo al aula, pero no a cualquier aula, sino a mi aula de danza. Y yo no tenía respuesta de eso, realmente, y me lo preguntaba e intentaba como darle vuelta y pensar cómo llevaba todo esto que me gustaba muchísimo, también a compartirlo con mis estudiantes. Entonces, aquí hay otro factor significativo. Mis estudiantes son del TEC. Bueno, el Tecnológico de Costa Rica, como me imagino que la mayoría de ustedes saben, es una universidad pública enfocada en ciencia y tecnología, ¿verdad? Tal vez a diferencia de otras universidades, no tenemos ninguna carrera cercana a las artes ni a otros componentes un poco más humanísticos. Son ciencia, tecnología, bueno, por ahí está turismo, está la carrera de enseñanza de las matemáticas, en fin, la mayoría son personas que están estudiando una ingeniería. Pero dentro de esta escuela, como parte de la formación integral que ofrece el Tecnológico de Costa Rica, está la Escuela de Cultura y Deporte. En esta escuela habemos personas, tanto del área deportiva como del área artística-cultural, que ofrecemos cursos para toda esta población. Entonces, todos los estudiantes del TEC tienen que pasar por lo menos por 3 cursos culturales y deportivos, ya sean 2 deportivos y 1 cultural, o 2 culturales y 1 deportivos. Ahí hay un curso de danza, y bueno, a eso es la población que me refiero. Pero, paralelamente, la Escuela de Cultura y Deporte tiene un programa amplio, donde tenemos grupos. En este caso voy a referirme específicamente al grupo de danza, se llama Danzatec. Este grupo, pues lo que hace es, en el tiempo libre de los chicos y chicas, darles un poco de técnica, construir coreografía, y ahí hay un acervo significativo entonces de estudiantes que sabemos que les interesa esto, que no van a llegar a ser profesionales, pero que viven la experiencia que mientras estudian una ingeniería, están teniendo una relación pedagógica, cultural, artística con la danza. También hay en otras artes y otros grupos deportivos. Entonces, lo que sucede es, ese grupo lo está manejando otra colega, la maestra Ana Valverde, y sabemos, en algún momento yo lo dirigí, entonces sabemos que dentro de esta población hay estudiantes que les interesa un poco y se les empieza a generar esta necesidad de crear, no solo de bailar y desarrollar la técnica y la cosa, sino de crear ellos mismos. Y a veces logramos dentro de la planificación darles un espacio para que ellos mismos creen. Entonces, a partir de la pregunta anterior que les compartía, pensé que lo mejor era que los chicos y chicas de Danzatec fueran quien me dieran esa respuesta. ¿Cómo llevar toda esta teoría al cuerpo?
yo no la podía contestar, pero tal vez los estudiantes, que a mí me parece que son nuestra principal fuente de aprendizaje, muchas veces eran quien me podían dar ciertas respuestas de esto. Entonces creamos un taller de composición coreográfica. Se lo compartí a varios chicos y chicas. Tras de eso el tema horario siempre es un tema como muy significativo en la agenda tan apretada que tienen los estudiantes. Y bueno, para concretizar un poco, contarles que tuve 5 estudiantes en este grupo. Al principio dije que poquito y eso se convirtió en un montón, porque tenemos a veces algunas ideas numéricas ahí como que si no tenemos el aula llena es porque no funciona. Y bueno, eran 5 estudiantes quienes me acompañaron en esta experiencia. Cuando les hablo de el segundo semestre 2023, esto se convierte en 16 lecciones, que realmente entonces se volvía muy poco. Entonces, metodológicamente y muy puntual, lo que hice fue traer parte de esta teoría que estaba aprendiendo y acercándome por medio de Judith Butler, de Foucault, material audiovisual, otras coreos, porque tenía que, el objetivo era entrar con esta temática, pero también con todo el material que tiene que ver con la composición coreográfica, el tiempo, el diseño en el espacio, la cualidad de movimiento, el guión coreográfico y todo este material, como lo íbamos tejiendo al ritmo que se podía y al ritmo que nos permitía también. Parte de esta experiencia también fue que hubo un periodo que estuve fuera del país y fue virtual, y ahí se me complicó un poco más la cosa. Todavía no logré dentro de este espacio, y fue una de las limitaciones, seguir teniendo este contacto pedagógico tan asertivo como lo es en lo presencial, de manera virtual con la danza. Les cuento esto porque, bueno, casi siempre me ha tocado vivir temas en los que hay que darse cuenta que las limitaciones también pasan por el cuerpo. Como les decía, tuve a Judith Butler, que ahora el compañero Amadeo nos contaba un poco sobre la teoría, a Silvia Citró, a un diccionario feminista que me ayudó muchísimo y fue muy interesante. Este episodio seguramente lo conocen, es el episodio 4 de Love, Death and Robots, porque es un episodio, si no lo han visto, denle una revisadita. Es muy interesante como ejercicio para el lenguaje no verbal, como lo entendemos. Es un poquito violento por aquello. Y también no solo el que yo les daba, sino material que las chicas y los chicos encontraba y les interesaba traer a clases, ¿verdad? Para que fuera una cuestión dialógica y así empezar a construir por donde queríamos. Bueno, parte de los resultados es que creamos un diccionario del cuerpo, porque para mí era importante saber qué significaba para ellas y para ellos el cuerpo y también género. Yo creo que se ve muy pequeñito, pero bueno, por ejemplo, a nivel del cuerpo, hablaban, le pusieron estos términos, estos conceptos, que el cuerpo es movimiento, que el cuerpo es agua, que el cuerpo es dolor, el cuerpo es conexión con el mundo, el cuerpo es sexuado, el cuerpo es un jarrón de barro, igual con género, que es un derecho, es un sentir, es un ser, es aceptación. Y esto lo llevamos a frases dancísticas, con la intención de ligar conceptos a entendimientos corporales, que estos conceptos pasaran por el cuerpo. Entonces creamos un diccionario, sí, con conceptos, pero también con frases dancísticas. A esto, como parte también de los resultados, se dieron 5 coreografías. Entonces, aquí fue donde se potencializó lo que les decía de que 5 estudiantes, que me parecía poco, pues el resultado fue gigante. Tuvimos una coreografía de la estudiante Daniela Quesada,
Esta coreografía es una coreografía basada principalmente en la denuncia de la violencia física y psicológica que vivimos las mujeres por parte de los hombres, haciendo un llamado a la problemática de desigualdad, violencia, femicidios e impunidad sobre el agresor y sobre la agresión que vivimos las mujeres. La coreografía de Samuel. Samuel lo que nos propuso como base fue la autodeterminación de género y las implicaciones en las relaciones familiares y su rechazo, y de esto podemos interpretar la necesidad de derechos para la igualdad de condiciones y el derecho a la autodeterminación, sumado al proceso emocional, personal que viven las personas y las relaciones con sus familias. Hoy, como parte de estos resultados, les vamos a presentar la coreografía de Manuel. Entonces de esa no quisiera hablar para que ustedes puedan interpretar lo que corresponde. Y hoy Emma va a estar bailando con Sergio, pero Sergio también fue una persona estudiante coreógrafa de este ejercicio, y de la coreografía de Sergio podemos interpretar la libertad de expresión de lo íntimo y poner en tensión la dicotomía entre lo público y lo privado, de la diversidad sexual, hablar libremente de las relaciones y sus emociones. Y por último, la estudiante Jimena fue la única que no fue parte de la coreo. Entonces tuvo este distanciamiento y hizo esta composición coreográfica, un poco basado en lo que son los estereotipos, y se quedó como con el papel de coreógrafa por fuera y no como bailarina coreógrafa. Pues bueno, otros resultados que me parecen tan valiosos como la coreografía en sí, es que nos permitió la flexibilidad de ir y venir, ¿verdad? Que no fue un camino tan claro como se los estoy diciendo, que fuimos y venimos muchísimas veces y nos devolvimos y nos dimos cuenta que tal material no funcionaba, etcétera. Generamos relaciones interpersonales, se volvió muy íntimo ese grupo. Claro, no estábamos con un tema tan fácil, por lo tanto era necesario crear una intimidad dentro de este proceso de construcción. Tenemos registros escritos, audiovisuales, los diseños espaciales que trabajaron los estudiantes, se realizaron entrevistas posterior a este para sentir cómo lo habían vivido también los estudiantes, y algo que me pareció también muy valioso fue que al final de la muestra, y entonces en esta muestra llegaron los papás y las mamás y los amigos y los compas de la U, hubo un conversatorio. Entonces pudimos tener otro posicionamiento de lo que habíamos hecho a partir de la lectura que hicieron las personas que llegaron a ver este espectáculo o muestra. No era tan, tal vez no espectáculo, sino como muestra. Y estas son parte como de las conclusiones. Realmente fue un proceso de investigación-creación en una población de estudiantes en ingeniería, y eso tiene ciertas características muy particulares. Realmente fue un proceso muy sensibilizador, y cómo hicimos de sus propias experiencias un recurso. El cuerpo como generador de conocimiento, profundizar en la generación de guiones por medio de un lenguaje no verbal, generar biografías, emociones, historias o mensajes no contados o dichos, lo colectivo de estos procesos, y siempre el salón de danza como un espacio epistemológico en el cual se pueden llevar estas temáticas o bueno, cualquier otro. Entonces fue una experiencia muy enriquecedora, y como les decía, parte de estas conclusiones es la coreografía que hoy nos estaría bailando Emanuel y Sergio, que sería lo que tendríamos a continuación. Muchísimas gracias.
En este viaje multidimensional, los cuerpos sexuados en el espacio emergen como narradores de historias complejas. La expresión no solo revela la influencia de las expectativas de género y la intersección sociocultural, sino que también invita a reflexionar sobre cómo estos cuerpos se convierten en espacios de resistencia y liberación. La travesía hacia la comprensión plena de la experiencia humana, en su diversidad y complejidad, más allá de los límites de la Tierra y explorando los confines del universo, lleva a mi cuerpo a convertirse en un guía místico a través de un viaje inmersivo por los abismos del alma humana. Nos recuerda que la danza es un rito ancestral que nos libera de nuestras cargas, como si el éxodo de antiguos pesos nos condujera hacia la luz, transformando nuestras almas en una danza etérea hacia la liberación.
Bueno, muchísimas gracias a las excelentes presentaciones. Continuamos con, si hay algún periodo, alguna pregunta, algún comentario que tengan el público presente. Hola, yo otra vez. Tengo una pregunta para Gladys y otra para, no sé si se puede, pero para los chicos que bailaron, ¿sí? Gladys, maravilloso, muchísimas gracias por ese trabajo. Pero claro, la pregunta que me surge un montón es, sobre toda esta elaboración que vas haciendo, también cuáles son los límites entre el ejercitar el teatro como práctica que nos potencia esos procesos psicológicos, pero que no son terapéuticos, ¿verdad? Porque a veces cuando hacemos estas propuestas o cuando empezamos a habilitar estas cosas en clase, ese límite se puede desdibujar porque es muy como móvil, ¿verdad? Y sobre todo porque, bueno, en la institución en la que yo más años he trabajado, es una gran pregunta que nos hemos hecho cuando hay personas que están pasando por momentos de salud mental muy vulnerables. Nos hemos hecho la pregunta si está ayudando a potenciar, ayudar a fortalecer estas cosas que vos nos decís, o empieza más bien a vulnerabilizar o exponer en lugares que esta persona, que estoy tratando de decirlo para respetar el anonimato de los procesos, pero hay procesos que hemos visto que también pueden exponer más bien y destejer simbólicamente por esta confrontación tan fuerte que significa también el teatro para la psique, ¿verdad? Entonces eso, son como dos preguntas, el límite, ¿verdad? ¿Cómo lo elaboras? ¿Cómo lo trabajas? Y segundo, cuando ves que más bien esta exposición, estas cosas tan maravillosas que pones, están haciendo un efecto contrario, ¿verdad? ¿Cómo lo trabajarías? Si es que te ha pasado, porque puede que no. Y sobre Lau, que muchísimas gracias también por ese trabajo tan potente, fue muy hermoso también verles a ellos bailar. No sé si están por aquí o se fueron. Ok, ahí están. Entonces quería preguntarles, ahí están. Hola, bien, gracias por eso tan lindo que hicieron. Quería preguntarles, chicos, primero, ¿de qué carreras son? Y segundo, como que me interesa, si es que hay respuestas, si no la hay también la comprendo, ¿qué de esto, verdad, de esto que vemos, que se ha tejido en ustedes como personas, sienten que les habilita o les regala para sus carreras? ¿Verdad? Si hay un desplazamiento de estos saberes o no, si sienten que son mundos totalmente separados. Sonido, ok. Bueno, hay dos cosas en relación con esto. Cuando trabajas con profesionales, puedes abordar temáticas complejas, ¿verdad? Que tiene que ver con la creación de personajes que ya tienen sintomatologías específicas y hay como un acompañamiento a veces también de profesionales en esas áreas tan concretas. En el aula realmente creo que hay, para mí, lo esencial también es que los estudiantes sientan que hay un espacio seguro en el que ellos paulatinamente, porque es un proceso, empezamos jugando y empezamos evidenciando también, ellos mismos evidencian cuáles son sus miedos, sus limitaciones, sin señalarlos, ¿verdad? Es decir, cada uno va participando del proceso en la medida en que lo va pudiendo hacer, y yo siempre dejo muy claro que es un proceso. Ese habilitar el espacio seguro pasa por hacer ejercicios que sí son también obligatorios, pero que cada uno, primero es el control de la crítica, ¿verdad? En la que ellos no se sienten juzgados, y además generar un espacio de soledad en público, que ya lo sabemos, los actores sabemos que es fundamental porque es una práctica que hacemos para entender que podemos empezar a recrear universos, pero me olvido de que están los ojos de todos los otros viéndome, mirándome, y creo que ese es un primer ejercicio muy fuerte. Una de las cosas que me he dado cuenta es que enseñarles a mirar, a sostener la mirada y a aprender a ser observados son ejercicios muy básicos, pero que son fundamentales para el proceso. Y bueno, en ese sentido, digamos,
La exploración temática, cuando entramos en temas más complejos, normalmente pasa por unas semanas de proceso en el que hemos trabajado el cuerpo, todas estas sensibilidades, y ya ellos mismos generan temáticas específicas en las que abordamos esas problemáticas también concretas, ¿verdad? Es decir, ¿de qué quieren hablar que les atraviesa a ustedes un poco? O sea, ¿cuáles son sus situaciones? Y lo creamos en grupo, entonces ya ellos se abren un poquitito. Pero una cosa que es fundamental dentro del proceso es la ida al teatro. O sea, acompañamos el proceso en el aula con ver espectáculos, y entonces eso nos genera también un marco de referencia, a veces con temáticas muy interesantes, porque lo que está sucediendo en la escena nacional pasa muchas veces por temas que a ellos les interesan o que acercamos a su propio discurso. Entonces, a partir de ahí hay como un dispositivo generamos, por ejemplo, cuáles son las acciones positivas que podemos generar desde el teatro, ¿verdad? Que son transformadoras en relación con la realidad y con los contextos personales. Pero para mí pasa mucho desde el lado docente por el juego, que nunca lo vean como una imposición, hasta donde ellos se atreven a jugar en las temáticas que elegimos o eligen, y desde un cierto respeto a la capacidad que cada uno va desarrollando de expresarlo, y desde el lugar que lo quiere expresar. Amoroso. Y esto lo hablo más como desde la parte maternal que me acompaña, es muy amoroso. Nunca exigirlo, nunca generar como una cosa fuerte o violenta, nunca lo veo necesario, porque más bien genera como una distancia y un retraerse que es contrario al proceso. Y la verdad me parece que el avance en general siempre es muy significativo. Ahora, yo acabo de hacer un espectáculo que estrenamos este año con el Girasol, que se llama 2020, en el que sí entramos más a fondo, porque también cuando llegué a esta agrupación, que es una agrupación ya con un perfil un poquito más artístico, que son estudiantes de todas las carreras, con situaciones psicológicas complejísimas, y yo tenía una posibilidad de convivencia mucho más cercana con ellos, porque el periodo de trabajo era más profundo, y ahí sí podemos hacer una exploración en otro sentido, más yo no soy psicóloga, pero en la que ellos se pudieron como abrir con los pares, con ellos mismos, y contamos mucho porque nos ubicamos en un marco referencial muy concreto, que fue el periodo de la pandemia, y todos, sin excepción, habíamos vivido momentos duros. Entonces, desde ellos, como yo, expresamos cosas que nos marcaron, y a partir de eso creamos el espectáculo. Fue muy lindo, y creo que sí fue terapéutico en ese sentido, pero desde el arte, no desde la psicología, porque no es mi experiencia. Hola, ahí me disculpo. Bueno, buenos días. Yo estudio ingeniería forestal. Eh, Emanuel estudia ingeniería en computación. La pregunta es, digamos, ¿cómo incorporamos lo que hacemos a nuestra carrera? ¿Cómo es que lo llevamos? Si no me equivoco. Bueno, al menos para mí es una vía de escape, por así decirlo. Durante las semanas donde uno está presionado, me ayuda a sobrellevar mucho lo que es la vida universitaria. Me ha regalado tantas cosas positivas que agradezco tanto y que he podido combinar con lo que quiero hacer en mi futuro, y que sé que quiero ambas cosas para mi futuro, por así decirlo. Como para complementar un poquito lo que dijo Sergio, estar en danza, lo que más creo que me ha enseñado y todos esos procesos es que pues, los profesionales son perfiles muy complejos y tienen demasiadas áreas. Entonces, toda la sensibilidad, la empatía, el movimiento, la flexibilidad de horario, lo que hacen es más bien enriquecer mi yo profesional para poder hablar con otras personas, poder compartir ideas. Entonces es como eso, valoro mucho la empatía, me doy cuenta que no somos más que una nota, no, al contrario, somos más que una nota, y que al menos para mí el TEC ya no es solo como cursos y mi carrera profesional,
sino que también utilizo 3 días de la semana para ir a ver a mis amigos, bailar con ellos, compartir, aprender. Entonces sí, me ayuda como a sensibilizarme, empatizar con los demás y llevar procesos complejillos, pero sí. ¿Algún otro comentario, pregunta? Bueno, quería hacer un comentario y después lanzar una pregunta así como al aire a los tres participantes. Tengo que hablar aquí, se me olvida. Bueno, yo creo que este es un comentario, no sé si tiene que haber una respuesta sobre la vinculación con lo profesional. O sea, ustedes perfectamente pueden ser ingeniero informático y forestal y no necesariamente la danza, tener que, ¿verdad?, para justificarse, tener que incidir en algo. Yo creo que, y esto lo digo a título personal, por lo que me ha encantado ver esta coreografía y la capacidad de movimiento que tienen los dos para ser estudiantes de una carrera que tenga que ver con STEM, que es un monumento al contrato social de este país, digamos, que estamos defendiendo. Es decir, un ingeniero informático, un ingeniero forestal pueden bailar, sí, de esa forma. Y a título personal me ha impresionado la capacidad de movimiento y de expresión con el movimiento. Yo vengo de un colegio artístico y percibí algo muy cercano a lo que podríamos ver, siempre respetando ciertas distancias, pero lo que podríamos ver en danza universitaria, en una coreografía de la Compañía Nacional de Teatro. Y me sobrecoge eso, que es lo que yo le digo a mis estudiantes en generales, ¿verdad? Creemos en las universidades públicas que un estudiante de medicina pueda entender la genealogía del poder en Foucault, o que pueda entender la representación de género como un constructo social en Judith Butler, ¿verdad? Y creo que me parece que a eso apuesta este trabajo, ¿verdad?, que creo que todas las universidades públicas de este país seguimos defendiendo. Y bueno, yo quería agradecerles y felicitarles por eso y decirles desde mi lado, puede haber una incidencia, ¿verdad? Y a la vez no, porque es lo que este país también hasta ahorita sigue apostando y defendiendo. Como pregunta, quería lanzarlo a los tres y en relación con esto, ¿ustedes creen que tendríamos que hacer una discusión, porque me lo han inspirado las tres ponencias, sobre la educación artística universitaria que pueda vincularse más con procesos en términos de salud y en términos de pensar la sociedad? No sé, es decir, yo estudié en la Escuela de Artes Dramáticas y nunca se me habría ocurrido en la vida, digamos, que esto pueda ser una opción epistémica y profesional, ¿verdad? Con todo lo que dice Gladys también en relación con los beneficios que dan cursos que no necesariamente quieren preparar artistas, o lo que ha presentado Claudia, con lo que se logra con estudiantes que no necesariamente tienen que pertenecer a una escuela artística. Mi pregunta es, ¿deberíamos las escuelas universitarias de arte vincularnos a escuelas de salud y educación de manera más potente? Gracias. Bueno, un poco a manera de comentario más que de respuesta, yo creo que es fundamental, o sea, es necesaria esa vinculación, justamente apuntando en ese perfil de ser humano integral, sumándome un poco a lo que decía Amadeo de justamente esto, un informático que baila, y aunque lo hagamos consciente o no, siempre un poco lo que apuntaba a la manera de conclusión de sacar el arte de lo ornamental y empezarlo a aplicar como un espíritu al que podemos acceder los seres humanos, ¿verdad? Entonces, yo estoy seguro que ese movimiento lo vamos a ver en los trabajos de la persona ingeniera, esa capacidad de escucha va a estar cuando tengan que enfrentarse ya a sus carreras profesionales. Entonces, yo creería que es necesario para configurar ese modelo de ser humano integral que la academia, y creo que justamente el humanismo apostó y ideó desde hace muchísimos años, ¿verdad? Entonces, mi respuesta sería sí, es necesario y urgente. Sí, bueno, yo justo lo que planteaba en mi propuesta era eso, o sea, creo que nosotros lo vemos con los procesos que estamos desarrollando en el aula, pero hay una urgencia en la realidad, o sea, son los poquitos que alcanzamos a ver pasar por nuestro filtro, pero pienso que tenemos una oportunidad. Y creo que la crisis que evidenciamos en este momento en el Ministerio de Cultura, en el Ministerio de Educación,
pasa también por un replanteamiento de modelos porque estamos en otro momento. El paradigma que están viviendo los jóvenes es muy diferente. El tipo de educación que nosotros recibimos no les está funcionando a ellos. Y la lucha en el aula es, bueno, vos planteabas lo de la sorpresa, pero es desde, digamos, y lo pensaba al final de las ponencias de la mañana, o sea, porque se planteaba el docente artista o el artista docente. Yo creo que siempre estamos desde el lado de lo artístico. O sea, si yo soy artista, yo siempre seré docente como artista. No soy más docente, soy más artista que docente. Y percibo como creadora de espectáculo y como directora cuando la clase se aburre y cuando tengo que cambiar el ritmo, ir hacia otra cosa y sacar el muñequito y sacar el jueguito como lo planteaba la compañía. Y tengo un montón de elementos así sorpresa que me salvan porque de alguna manera el espectáculo está ahí. O sea, hay que crear, bueno, espectáculo como metafóricamente, ¿verdad? Pero si hay algo de la dinámica de la atención que es compleja en el presente y que nosotros estamos retados a generar. Y entonces yo digo, bueno, es que la clase más importante del mundo mundial es teatro ahora. Me lo tengo que decir a mí misma, ¿verdad? Porque también puede ser que ellos lo vean. Ahí está el punto. ¿Cuál es la clase más importante? ¿Por qué nos han estratificado las materias para que ellos piensen que puede ser más importante la ingeniería y de repente me sorprendo cuando ellos hacen estas escrituras creativas y aparece la importancia de lo que han jugado con nosotros en la clase y cómo los ha transformado y cómo les ha dado creatividad para ejercer sus otras profesiones. Entonces definitivamente creo que sí, y creo que deberíamos seguir pensando. Por eso celebro muchísimo este espacio, porque apenas, digamos, nosotros generamos como pensamiento inicial sobre muchos temas intuitivos, pero deberíamos ir a fondo a repensar esto y cómo lo trasladamos al plano político, al plano social, porque no se puede quedar solo en este plano. Tendríamos que buscar políticas culturales que realmente correspondan con el paradigma de la educación actual. Bueno, muy rápidamente porque creo que ya han abarcado muchísimo. Coincido con que el arte y la salud son políticas y es algo político la salud mental. Una investigación como la que muestra la maestra Gladys en el tecnológico creo que evidenciaría muchísimo la tensión que muy sutilmente mencionaron los estudiantes. El tecnológico como que se caracteriza por ser una universidad súper demandante. Es más, yo paso insistiéndole a los estudiantes de que no caigan en estas conductas muy naturalizadas de que el estudiante del TEC no duerme. El estudiante del TEC todo es estudiar. Entonces no duerme, no come, la palman, como dicen ellos, y se les nota cuando llegan a la clase. Creo que no solo el arte, sino muchísimas otras cosas, pero por supuesto la clase de danza, igual que es la más importante del mundo, creo que les da este aire, les da este respiro, pero también les da otra forma de enfrentarse a muchas de estas situaciones socioafectivas, sociales y de salud que enfrentan en los procesos. Creo que es un tema interesante al cual podríamos entrarle y hacernos preguntas como desde dónde entonces la danza puede estar construyendo procesos de salud mental, como todas estas incidencias que tiene la corporalidad y el movimiento en todo lo que tiene que ver con la neurociencia, ¿verdad? Y hay como muchísimo material interesante, cómo los procesos pedagógicos desde la ternura, desde el amor, desde el respeto generan procesos muchísimo más profundos en el aprendizaje, más que exigencias totalmente hegemónicas. Y por supuesto en lo hegemónico también caería que entonces, porque entonces en el TEC, y eso lo vivo muchísimo, lo hegemónico académico está siempre presente, ¿verdad? La clase de danza es a la que no le dedican tiempo, es a la que es complementaria. Es más, tanto la escuela en la que yo estoy como otras escuelas son escuelas de servicio. Ya solo este nombre genera un posicionamiento hegemónico,
Y creo también, para cerrar un poquito, que sin más que mi propia experiencia, puedo identificar que en estos estudiantes el proceso de formación mientras pasen por la escuela, y en este caso específicamente por danza, creo realmente que hay un clic, hay un cambio, hay una concientización, pero ya solo con el hecho de desarrollar habilidades corpóreas, físicas y de sensibilización hacia el arte, creo que ahí ya hay ganancia, creo que ahí ya hay salud, creo que ahí ya hay otro posicionamiento profesional y por supuesto que seguiría defendiendo esto a nivel político. En esta muestra, y me devuelvo un segundito, que hicimos, para mí es indispensable porque estamos en un espacio que se vuelve público. Entonces ahí para mí siempre es indispensable hablarle a los papás y a las mamás y a la gente público que llega de la importancia de estos procesos de educación integral que se dan también en las universidades. Entonces se vuelve también algo de posicionamiento, de identificar a las universidades como un proceso global y todo, que también tenemos nuestras acciones afirmativas en el proceso de construcción humano a partir de las artes en este caso. ¿Sí se escucha? Ah, ok. Bueno, mi nombre es Fabiana y más que una pregunta es como un comentario, porque yo saliendo del colegio, haciendo todo lo que son test vocacionales y todo lo que a uno lo ponen para buscar, siempre me salió en todos los niveles el arte enfrente, pero siento que al menos en mi generación y las personas que salieron conmigo del colegio, yo conocí un montón de artistas, gente muy talentosa, pero uno tiene como ese miedo en el resultado de trabajo profesional económico. Entonces mucha gente se quita eso y lo tratan de hobby, digámoslo. Y a mí, yo soy víctima de esto y estoy estudiando administración pública, pero en el sentido de que a mí las artes es lo que más me llena y he tenido la suerte de estar en los 3 ejes que estamos mencionando hoy. Digamos, yo me llena por un lado lo que es todo el circo social y tiendo a participar en todo lo que son trajes, malabares, payasitos y no cualquier cosa, y me encanta la danza junto con el teatro, la combinación de estas, porque así como mencionaban mencionaban en las dos presentaciones, ambas se combinan de una forma en la que sí es terapéutico, al menos desde mi lado de estudiante, y también es la mejor forma de expresarse a uno, saber cómo conocer sus emociones y saber que ante un público que por más que yo no conozca, por más que tal vez me están juzgando y no lo sé, yo puedo ser yo. Entonces siento que a uno, digamos, yo ahorita sufro ansiedad, entonces hablar ahorita me está dando nervios, pero expresarme a través de todas estas escenas, a través de todo este arte, la da uno como una fuerza, como una máscara, pero no una máscara que me esconde, sino una máscara que nada más me da fuerzas para poder venir a hablar enfrente a alguien, bailar enfrente a alguien o expresar todo lo que yo siento de una forma grata, digamos, de una forma que no me da dolor, no me da estrés, sino que me alivia y me hace disfrutar lo que yo hago. Entonces, no era pregunta, pero era un comentario de que, bueno, tal vez sí puede ser pregunta de cómo concientizar a las personas jóvenes, artistas, para que se animen a estar en estos espacios, a meterse en cursos, a seguir trabajando en todo lo que es su lado personal, para que ellas disfruten de esto y no sientan que nada más es algo que tienen que llevar por detrás o algo que tienen que esconder y no es profesional de su parte llevar lo que quieran. Sí. Sí. Primero felicitarte por expresarte. Muy bien. Y
como le digo a mis estudiantes, a pesar de que estén estudiando otra carrera, no tienen por qué dejar su lado artístico de lado, pueden siempre explotarlo. No sé si alguno de los ponentes quiere decir algo al respecto. Bueno, yo agregaría, digamos, en términos de lo terapéutico, es eso, es alegría, es disfrute, es placer. Y creo que son esos espacios que estamos perdiendo en la sociedad, porque estamos trabajólicos. Esto del estrés, a mí me horroriza pensar, como dice la compañera, que los chiquillos están tan estresados todo el tiempo y que también hay una dinámica en los docentes que no es sensible frente a esas realidades. O sea, ¿cómo acompañamos esos procesos? Porque son dolorosos. Como madre también lo he vivido. Y a veces les digo a mis hijos, bájenle, tranquilos, no va a pasar, no se va a acabar el mundo, ¿verdad? Entonces, porque también estamos autoexigidos. Y la verdad, en estos espacios, lo que creo que encuentran los estudiantes es eso, es como un espacio para soltar, como decimos, o como dicen ahora, para soltar. Y me parece que lo terapéutico es eso, o sea, no quiere decir que estemos por ello superando la terapia psicológica, que ya es otra cosa, ¿verdad? Creo que también incluso darse cuenta que necesito ir al psicólogo, ese es un espacio que se tiene que aprender, es un empoderamiento y decir, lo mío ya va más allá y necesito ser atendido. Pero también eso lo sabes solo si asumís que tenés una dificultad específica y la reconoces. Esos espacios de autoconocimiento y reconocimiento, el arte los posibilita. Y sobre todo, insisto, necesitamos espacios de presencialidad y de intercambio presencial. Que ha deshabilitado la agencia de los estudiantes, o sea, ¿verdad? Van a espacios donde repiten lo que hacemos, ¿verdad? Tal vez en algún momento les podemos dar un poco del poder, digamos, que compartirlo, que a veces nos cuesta. Yo quiero agradecer esa pregunta, de verdad, y también la valentía, ¿verdad? Porque yo padezco de ansiedad también, entonces me identifico. Yo creo también en cómo desde la autogestión, ¿verdad? No es como tirarle la bola a ustedes, sino más bien desde la autogestión empezar a generar espacios, idear. Si el mercado no está demandando ingenieros, bailarines, inventamos esa carrera. Y creo que eso es lo que estamos en este momento como sociedad. Tenemos que diseñar las carreras del futuro, nosotros y nosotras, ¿verdad? Y entonces, si no existe ese perfil y no quieren pagar por eso, que es necesario para la sociedad, lo inventamos. Y más allá de términos del mercado, que eso no nos puede determinar, yo creo que es eso. Diseñemos esos nuevos perfiles académicos, y creo que además también desde la docencia y desde estos espacios de promoción es brindar cada vez más acceso a que las personas estudiantes puedan probar, porque cuando se prueba el circo, cuando se prueba la danza, cuando se prueba el teatro, es difícil dejar de probarlo luego, ¿verdad? Entonces, entre más espacios estén abiertos, democratizados, yo creo que desde la parte académica, de los profesores y gestores se puede hacer eso, pero también desde los estudiantes empezar a diseñar esos perfiles. Si no existen, los inventamos. Ese sería mi sentir. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Creo que esta mesa, Experiencias Pedagógicas e Innovación, nos ha dejado una gran enseñanza y muchísimas cosas que pensar y por hacer. Nos ha permitido debatir sobre las herramientas artísticas para producir la capacidad de asombro en el ser humano, cómo podemos por medio del arte transmitir conocimientos, denuncias que llegan mucho más fácil a la mente de las personas que un discurso. El autoconocimiento del cuerpo y la mente es una herramienta importante para lograr la salud mental equilibrada. El compartir grupalmente experiencias artísticas nos brindan una cercanía con los demás, lo que ayuda a conocer la diversidad
de pensamiento y respetarnos. La Escuela de Estudios Generales y el Instituto de Investigaciones en Arte agradecen su participación en este evento. Les invitamos a formar parte de las demás actividades a que se desarrollan en el marco del Congreso de Artes y Humanismo, Educación Artística, Transformación Social. Muchas gracias. Buenas tardes.